Bueno, les voy a invitar primero, hermanos, si me acompañan en la Biblia, en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5 y en su versículo, vamos a leer el 10 y el 11. La palabra del Señor dice así, primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Perdón que me estoy acomodando tanto, pero si no, voy a perder hojas. Listo. Bueno, hermanos, desde que el Señor tuvo a bien pedirme a través de mis hermanos que pudiera dar la palabra, pues lo primero que pensé era, bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué no otra persona? Hay otros que saben un poco más. Y justamente Dios fue trabajando a través de mi propia vida para enseñarme lo que no solo quería hacer conmigo en este día, sino lo que quiere hacer con su iglesia. Y como pueden ver en la presentación, he titulado La iglesia que dice heme aquí, un llamado para la iglesia local. Y justamente pensaba que cuando a nivel personal escuchaba de otra persona la palabra llamado, la palabra llamamiento, siempre pensaba en otras personas. Siempre pensaba en los pastores, en los misioneros, en personas que estaban muchísimo más capacitadas o tenían como este llamado especial. Y no veía que Dios necesariamente me fuera a llamar para eso, o fuera a llamar a otras personas como comunes y corrientes, ¿no? Siempre había pensado que este llamamiento era como algo muy grande. Y si Dios me fuera a llamar, seguramente no era en la misma proporción que llamaría a otros, ¿no? Tal vez para no hacer estas otras cosas más grandes o más llamativas. Y sin embargo, Dios ha ido trabajando en estos días para enseñarme que el llamado de Dios es para toda su iglesia. No hay como estos niveles que podríamos pensar, no hay estas situaciones de necesariamente alguien sabe más o alguien sabe menos, alguien es más elocuente o alguien es menos elocuente. Y justamente hoy quiero compartirles como este proceso de pensamiento en el que he entendido la base de este llamado. Quisiera que todos entendiéramos a través de, en este día, a qué se refiere Dios cuando llama a alguien, ¿no? Podemos estar seguros, nos preguntamos, podemos estar seguros que Dios nos ha llamado. ¿Para qué me estaría llamando Dios? ¿Cuáles son esas características? ¿Puedo hacer yo algo para provocar que Dios me llame? Y justamente estas preguntas intentaré que sean resueltas a través de este mensaje. Y va a ser importante ir un poco en orden, voy a tratar de llevarlo, para que vayamos entendiendo lo que debería de estar provocando, el fruto de este llamado, porque ¿no? Así lo sabemos, nadie llama a alguien simplemente para tenerlo enfrente, sino para provocar una acción en esa persona. Y bueno, el primer punto que quisiera abordar para tocar este tema es entender quién es el que nos llama, ¿no? Y parecería muy obvio, ¿no? Pero en cualquier mensaje, cuando alguien nos habla, cuando alguien nos llama, siempre hay como un emisor, que es quien lleva el mensaje, y hay un receptor, es quien recibe el mensaje. Y bueno, esto es algo como muy básico, sin embargo es importante entender que el emisor, aquel que dice el mensaje, aquel que hace el llamado, pues tiene en su voluntad decir algo, o pedir algo, o provocar algo. No hay nada que el receptor sepa de antemano para poder incidir en, oye, llámame de esta manera, ¿no? O sea, simplemente el que tiene el mensaje hace un llamado y la otra persona escucha y decide si quiere o no quiere atender al llamado. Y justamente tenemos que decir que Dios es el que llama. Y esto lo podemos ver no solo en nuestras propias vidas, justamente en la palabra de Dios podemos ver que esa es una constante en el llamado de Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Podemos ver cualquier historia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Una persona que
pues estaba en su tierra, viviendo de su trabajo, con muchas posesiones, y de repente llega Dios y lo llama, ¿no? Y le dice, deja todo esto y sigue, y te voy a llevar a esta tierra que derrama leche y miel. Y ¿no? Atendió al llamado a Abraham. Podemos escuchar a Moisés, un tipo no solo tartamudo, que de repente nada nos quedamos en eso, pero un tipo que además estaba huyendo, un tipo que había sido un asesino. De repente, pues nadie esperaría que un Moisés fuera llamado. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa y lo llamó en medio de una zarza ardiente. Podemos ver a Jacob, ¿no? Que después iba a ser el padre del pueblo de Israel, que era un tipo que ni siquiera merecía eso. No era el primogénito, entonces no tenía derecho a hacer nada de eso. Y sin embargo, Dios lo llamó de una manera en la que él pudiera adoptar, a recibir la primogenitura, y entonces pudiera ser el padre del pueblo de Israel. Podemos ver un David, ¿no? Que ni su padre se acordaba que estaba, hasta su padre ya lo había descalificado al momento de que podría tener un llamamiento, porque era débil, porque era un pastor de ovejas y porque simplemente no estaba ahí, ¿no? El padre de David trajo a todos sus hermanos porque eran fuertes y tenían como muchas posibilidades de ser llamados, ¿no? Eso era lo que tenía sentido. Sin embargo, Dios llamó a David, que después sí se convirtió en un gran rey, y sin embargo también lo vemos a lo largo de la historia. El rey David, aunque fue la cabeza de la familia de donde saldría el Señor Jesucristo, él también tuvo muchos errores y aún así Dios tomó la iniciativa y lo llamó. Y bueno, podemos ver que esta es la constante de Dios. No hay alguien en toda la palabra de Dios, en toda la historia, que haya decidido, miren, yo veo que Dios es bueno y que Dios quiere hacer grandes cosas con las personas, pues me voy a poner aquí, pues ya, ¿no? Dios tendría que estarme haciendo caso. El receptor del mensaje o del llamado no puede incidir en absolutamente nada para el que llama, que es Dios. Y esto lo podremos ver en 1 Corintios 1:9, que ahí lo tenemos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O en el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, versículo 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y es importante, hermanos, y quise detenerme, aunque fuera como muy sencillo y muy básico esta parte del emisor y el receptor, porque justamente en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, es muy fácil que creamos que tenemos, aunque sea una pequeña posibilidad, de incidir en la decisión de Dios para llamarnos. A veces, tal vez muchos de nosotros, en la iglesia a la que cuando yo era pequeño iba, nos decían, bueno, ya escuchaste, sí, si te interesa, ven, vamos al altar, y te contaban y te decían, repite esta oración conmigo, ¿no? Y al final, simplemente a través de esta oración, recibíamos a Cristo o aceptábamos a Cristo. Y bueno, eso es una manera tal vez un poco inocente de que la gente reciba ese llamado y atiende ese llamado. Sin embargo, hoy podemos ver, ¿no? Lo hemos escuchado los miércoles en Gálatas, por ejemplo, con nuestro hermano Sergio, hemos escuchado a Natán decirnos que hoy hay una forma en la que Dios, se supone, toca la puerta y llama, y aquí va a entrar con nosotros. Y podríamos pensar, ¿no? La gente tristemente piensa que Dios está ahí triste, parado afuera de la puerta, esperando a que nosotros aceptemos ese llamado. Y eso no sucede, hermanos. Dios tiene un propósito, y ahorita vamos a ver un poco más adelante cómo la persona a la que Dios llama, Dios hace que esa persona responda a ese llamado, ¿no? No hay forma en que tengamos a Dios esperando, o en este momento de mi vida siento que no estoy tan listo para atender el llamado de Dios, y creemos de verdad que estamos haciendo algo, y creemos que Dios, si nos ha llamado, tiene que esperar, y de verdad es un problema de nuestra generación, de nuestro tiempo, que estamos viviendo, en el que nosotros creemos, al decir yo acepté a Cristo, estamos en posición incluso de exigir algunas cosas de parte de Dios. Decimos, ok, si Dios me llama, ok, voy a atender a Dios, está bien, me costó un poquito de trabajo, pero me voy a acercar y voy a atender tu llamado. Y a veces decimos, bueno, Dios, pero si tú me estás llamando, bueno, entonces tienes que hacer esto, esto y esto, porque al final yo no tengo capacidad, mira, no sé hablar, mira, me da miedo, mira, soy bien pecador. Y tenemos estas cosas en nosotros y creemos que porque Dios nos llama, Él tiene
la absoluta responsabilidad con nosotros, o sea, como si estableciera un compromiso absoluto con nosotros de que ese llamado tiene que venir con esas cosas porque no las debe, no porque Él quiera hacerlo. Y eso lo podemos ver también, hermanos, este impedimento. Vemos como dice Efesios 2, 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si Dios hace algo después de habernos llamado con nosotros, es porque Él preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas, no porque nos deba algo, o porque tenga que capacitarnos, o porque Él esté completamente urgido de atención para que nosotros aceptemos ese llamado. Para el segundo punto que quisiera explicarles, y habla un poco más, ya entendimos quién es el que nos llama y cuál es el objetivo de por qué nos está llamando. Ahora quisiera el segundo punto, lo he titulado, el llamado de Dios es más que una invitación. Y esto viene, ¿no?, como relacionado con lo que les decía hace un segundo respecto a Dios no está invitándonos cuando nos llama, sino que Dios está provocando a través de su llamado que sucedan cosas. Y para este punto, ¿no?, y por eso vemos un vaso de Starbucks ahí, aunque parece que me equivoqué, no me equivoqué, les quiero contar una historia bastante vergonzosa que tuve con mi esposa Patty, muy al principio, cuando apenas estábamos saliendo, ni siquiera éramos novios, y que nos va a servir mucho para contrastar entre esto que pasó con mi esposa Patty un fatídico día, un viernes, contra lo que significa el llamado de Dios, cuáles son esas características y cómo podemos aprender a atender al llamado de Dios. Bueno, la historia es esta. Cuando apenas estaba empezando a salir con mi esposa Patty, en algún momento trabajamos muy juntos durante los últimos 3 meses y entonces me dijo, no, yo no tomo tanto café porque me cae mal y luego no estoy como toda nerviosa, me gusta un té de frutos rojos, ¿no? Y me acuerdo perfectamente. Entonces ahí lo anoté en mi libreta para que no se me olvidara y para que obviamente demostrara que yo estaba poniendo mucha atención y que estaba realmente interesado en todo lo que me estaba diciendo. Y entonces, después de eso, ya con cierto conocimiento, ya nos conocíamos, ya más o menos teníamos confianza, ya me aventé, ¿no? Y entonces un martes le dije en la tarde, oye, estaría padre si fuéramos, pues, así, de colegas, ¿no? Ni siquiera todavía hay como de vamos a salir con alguna intención, que vamos por un té de frutos rojos, te invito. Y entonces ella me dijo, sí, órale, está bien, ¿no? Entonces, ese día por alguna razón no se pudo y entonces fuimos un viernes, ¿no? Y entonces el viernes vamos, oye, ¿qué onda? ¿Puedes? Sí, sí puedo. Ya vamos caminando los dos, ahí vamos platicando, muy felices, y llegamos a un Starbucks y entonces, obviamente yo como buen caballero, le digo, oye, pide el más grande, ¿no? O sea, por supuesto, yo lo pago, no te preocupes. Oye, si tienes hambre o quieres lo que quieras, no te preocupes. Por supuesto que mi esposa es muy consciente, ¿no? Y entonces me dijo, no, nada más, con uno mediano estoy bien, ¿no? Ella pidió sus cosas, yo pedí las mías, y entonces llega el momento de pagar. Y en el momento de pagar, pues ya yo muy seguro saco mi tarjeta porque no traía efectivo. Y entonces pongo la tarjeta y no pasa. No, ¿cómo creen? No, si me acaban de pagar el lunes. Y le digo, pásalo otra vez, ¿no? Y yo así tratando de distraer a Patty un poco para que no fuera tan vergonzoso. Y me dijo, es que no pasa. Y después de 5 veces asumí y tomé el hecho de que no tenía dinero, ¿no? No tenía dinero para pagar. Y es triste porque era tan fácil como ir al banco y ver si tenía o no y podía haber inventado cualquier cosa. Pero bueno, el chiste es que fuimos y tristemente Patty, o sea, porque no podíamos regresar al café que ya nos habían preparado, entonces Patty pues, sacó su tarjeta y pagó, ¿no? Y dije, bueno, pues está bien, te la debo. Y ya me sentí muy mal y regresamos, y es una historia que seguirá seguramente y que le contaremos a nuestros hijos si Dios quiere que tengamos hijos. Pero bueno, ya que estuvimos en esta parte, ya acabó la historia, fue muy triste. Por fortuna y gracias a Dios no escapó y dijo, no, este cuate no me invita y luego no tiene con qué pagar, aquí está.
Pero quiero que analicemos 3 puntos sobre esta historia sobre los que quiero que pongamos atención para que podamos contrastarlos contra lo que significa el llamado de Dios y las características del llamado de Dios, que, por supuesto, no se parecen nada a esta historia. Entonces, el primer punto es el que yo haya invitado a Patty el martes a que tomara conmigo un té, no era garantía de que fuera al final. O sea, es decir, podría haber pasado cualquier cosa, podría haberlo pensado bien y haber dicho, no, mejor no voy, ¿no? O podríamos haber tenido mucho trabajo, o yo me podría haber ido a una junta, lo que sea. El punto es que el hecho de que yo ya la haya invitado no era garantía de que ella fuera al final. Ese es el primer punto y ahorita vamos a ver cómo se contrasta. Segundo, Patty confió, por lo que me conocía, en que yo iba a estar preparado pues para cumplir parte de la invitación, que era realmente pagar eso y lo que pidiéramos, ¿no? Ella, por lo que me conocía, tomó la decisión de aceptar mi invitación porque ella, ¿no?, pensaba que yo iba a hacer como todas las cosas necesarias días anteriores para asegurarme de que eso se cumpliera. Al no hacerlo, yo puse en riesgo el futuro, porque por supuesto que ella podría haber dicho no, o sea, no quiero más y no va a salir contigo o se iba a burlar de mí y me va a decir, bueno, a la próxima sí trae dinero, ¿no? Pero yo puse en riesgo el futuro. Por una parte no previne, no tomé previsiones en el pasado, pero tampoco al fallar comprometí el futuro. Y por último, aunque Patty era la invitada en esta situación, ella pudo pagar la deuda en mi lugar, ¿no? Tristemente. Y ahora vamos a ir punto por punto para que veamos las características sobre qué significa o qué características tiene el llamado de Dios. Entonces empezamos con esto, voy a ir punto por punto. Invitar a Patty no garantizaba que ella aceptara la invitación, que ella iba a estar en ese día, a esa hora, esperando un té de frutos rojos en un Starbucks. Pero cuando hablamos del llamado de Dios, tendríamos que decir que el llamado de Dios es irresistible. ¿Y a qué me refiero, hermanos? A diferencia de esto que sucedió, Dios no solo nos llama, y era lo que les decía al principio, Dios no solo llega, manda un mensaje y espera ahí sentado a que lleguemos. El llamado de Dios es irresistible porque no estamos hablando de personas que estén sucias y luego están limpias. No estamos hablando de cosas así digamos, que puedan cambiar tan fácil. No estamos hablando de personas que tienen un vicio y toman su fuerza de voluntad y después lo superan. Cuando hablamos del llamado de Dios, hablamos de que Dios lo que hace es darle vida a aquel que está muerto. Y lo vemos a lo largo, ese es el Evangelio. Es Dios rescatando a personas que no tenían absolutamente nada con qué ser rescatadas, ni siquiera para pedir ayuda, pues. Y Dios habla de personas que, estando muertas en pecado, aún así Cristo murió por ellas. Y lo vemos en Romanos 4:17. Dice, Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, Dios, al momento de llamarnos, ya sabe en qué nos vamos a convertir para su gloria. Él ya sabe quiénes vamos a ser. Y posiblemente nos tardemos un poco más o un poco menos. Posiblemente no veamos claramente al principio del llamado de Dios en qué nos vamos a convertir. Al principio todavía vemos, bueno, ¿qué puede hacer Dios con esto? ¿Qué puede hacer Dios con algo tan descompuesto? Y lo que les digo, hermanos, Dios no arregla descompuestos, Dios da cosas nuevas, hace cosas nuevas. Y justamente quiero ir otra vez a la palabra de Dios respecto a estas experiencias que yo tenía con el llamado de Dios. Yo veía estas historias cuando era más joven, niño, y estaba en mi clase, ¿no?, de niños, y me contaban la historia de estas personas que les dije al principio, de Sansón, que era muy fuerte, de un Pablo que fue a todas las naciones. Escuchaba las historias de un rey David chiquitito que llegó y mató a un gigante y con eso, ¿no?, trajo paz al pueblo de Israel. Y es muy chistoso, hermanos, porque cuando yo veía esas historias, yo me enfocaba en esas personas. Decía, claro, estas personas son increíbles y yo quiero ser como esas personas, quiero emular a esas personas, sea por su fuerza, sea porque eran muy elocuentes, sea porque conquistaron muchas tierras y ganaron muchas batallas. Pero los quería por eso, no veía que esas personas no hubieran sido lo que fueron y lo que atestigua la palabra de Dios, si no hubiera sido por el llamado irresistible de Dios. Ya lo platicamos, David siendo chiquito, Dios lo llamó y fue irresistible el hecho y el cambio y el fruto que dio David. El hecho de traer a Moisés, que había escapado en el desierto,
Todo eso, hermanos, no habla de las personas, no habla de Moisés, no habla de Jacob, no habla de Abraham, habla de Dios, que es el que está llamando. Y quiero que, voy a hacer un ejemplo, y cuando lo escribía me daba mucha risa porque es tan real como veía eso. Pensaba en los discípulos. Y pensemos en el llamado de los discípulos. Eran tipos, ¿no? Algunos recaudadores, ¿no? Que iban contra su propio pueblo y abusaban de su propio pueblo. Otros eran pescadores que apenas sabían hablar, seguramente no sabían leer ni siquiera bien, y lo único que sabían era trabajar. Y de repente llega alguien que no conocen, Jesús, y se les acerca y les dice, oigan, ¿no? Vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Y yo me preguntaba, o sea, ¿de verdad fue tan fácil? ¿No? Lo vemos en la palabra de Dios. Es tan fácil que Dios, o sea, una persona que no conoces, porque en ese momento ni siquiera creo que sabían que Jesús era Dios y tenía este propósito. Era tan fácil de verdad que los discípulos le dijeran, oye, vas a cambiar toda tu vida, vas a dejar tu trabajo, oye, pero quiero ir a enterrar mis muertos. No te preocupes, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Y esas personas le siguieron. Y si uno no lo ve a través de los ojos de la fe, si uno no los ve a través del llamado de Dios, eso no tiene sentido. No tiene sentido que personas estén dispuestas a cambiar sus vidas completamente y a darle vuelta absolutamente a su existencia, si no es porque el llamado de Dios es irresistible. Y aunque la Biblia no profundiza realmente sobre qué sintieron los discípulos, solo sabemos que le siguieron, sí podemos estar seguros que de la misma manera en que Dios dijo, hágase la luz y fue, es la misma forma en la que con este llamado irresistible, Dios llamó a sus discípulos y le siguieron. Y es la misma forma en la que hoy Dios llama a personas de todos lados, personas que no tienen absolutamente ningún potencial frente a los hombres, y le siguen. Y vamos al punto número 2, sobre la historia. Voy a tratar de irme un poco más rápido para no traer tanta atención sobre la historia. Podremos decir que, como les decía, el segundo punto es, Patty confió por lo que me conocía, lo mucho poco que me conocía. Ella tomó esa información y dijo, claro, Rodrigo se va a preparar hacia atrás para asegurarse de que este momento en el que vamos a ir a tomar un té se cumpla como debe cumplirse. Y al mismo tiempo, al no hacer eso, al no estar preparado para cumplir ese propósito, lo que hice fue poner en riesgo el futuro, ¿no? El futuro de próximas citas o tener una relación con ella o ahora estar casados. Y justamente comparado con el llamado de Dios, ¿a qué vamos? Decimos que el llamado de Dios es eterno. Y justamente quiero detenerme en este punto específicamente, hermanos, porque de esto se trata todo el Evangelio, de esto se trata el hecho de que estemos ahorita nosotros aquí. Es decir, a diferencia de Rodrigo, que no se pudo preparar ni siquiera media hora antes yendo a un cajero automático a asegurarse, Dios preparó a su Hijo desde la eternidad, desde antes de que hubiera siquiera algo de existencia, solo estaba Dios. Y Dios ya había dispuesto a Jesús, ya había hecho y atendido ese llamado para que en la cruz del Calvario, en un momento específico de la historia, Jesús viniera y muriera por los pecados. Y escuchábamos a nuestro hermano Fortunato, o sea, el hecho de que este derramamiento de sangre, el hecho de que ya no tuviera que haber más sacrificios en la historia como hubo en el pasado, sino que hubiera un solo sacrificio y de ahí para siempre, es el hecho de que Dios se preparó desde la eternidad para que pudiéramos atender este llamado, hermanos. Es decir, por eso es tan importante que de verdad atendamos cuando Dios nos está hablando, porque lo que tomó, lo que requirió eso fue una eternidad. Y podemos ver en Romanos 8, 29, 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y podemos ver también en Efesios 1, 3 al 7, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y esto no, cuando hablamos de la eternidad, ¿no? Es un concepto muy complejo, siempre la eternidad es desde siempre hasta siempre. Sin embargo, quisiera que para términos o para efectos de poder explicar esto, voy a partir, ¿no? Como la eternidad, es decir, a partir de que Jesús vino a la tierra y cumplió ese propósito, estamos hablando de que Dios se preparó y preparó a Jesucristo desde mucho antes. Pero al mismo tiempo, en ese mismo sacrificio, en la cumbre del Evangelio, estamos viendo que Dios no solo preparó de antemano estas obras, no preparó de antemano a aquellos a quienes iba a salvar. Dios en ese momento, incluso orando en Getsemaní, cuando oraba por sus discípulos, no solo oraba por estos que me diste, oraba por todos aquellos que iban a creer. Es decir, Dios desde la eternidad se preparó y nos preparó a través de la cruz para la eternidad. Es decir, hay un futuro. Si bien yo en esta historia puse en riesgo el futuro, Dios no iba a hacer eso. Dios, al cumplir a través de Jesucristo el llamado perfecto a la redención de toda la humanidad, no solo fue hacia atrás, es hacia adelante, hermanos. Y es tan importante porque entonces tenemos esperanza. Generalmente cuando alguien nos llama, otra vez en un aspecto humano, nos llama, nos pide algo, lo cumplimos y se acabó. En el llamado de Dios es, Dios se preparó, Dios nos llama y Dios tiene un futuro, una esperanza para nosotros. Y dice Primera de Pedro 1:3-5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí está, hermanos. Dios se preparó desde la eternidad y preparó un momento para que en la eternidad podamos estar con Él. Y el último punto de esta historia es, Patty pudo, aunque era la invitada, pudo pagar la deuda que yo tenía. Cuando hablamos de Dios, tenemos que decir que el llamado de Dios está completo. Es decir, Dios no va a arriesgarse a llamarnos y que a este llamamiento no solo estuviera preparado, sino que no tuviera un fruto, tuviera una consecuencia. Y podemos ver que en mi desafortunada cita con Patty, ella estuvo en capacidad de pagar, ¿no? En el caso de nuestras propias vidas, en nuestra relación con Dios, en el llamado de Dios, eso es imposible. No hay absolutamente nada en nuestras manos, en nuestras habilidades, en nuestro corazón, en nuestra mente. Nunca lo ha habido y no lo habrá para que podamos realmente atender este llamado. No podemos hacer absolutamente nada, no podemos pagar la deuda que había contra nosotros. Y Dios, sabiendo que nuestro corazón iba a estar de continuo al mal, que íbamos a seguir haciendo estas cosas, que íbamos a ignorar incluso su llamado en un momento de nuestras vidas, no solo se aseguró de llamarnos, como les decía, sino se aseguró de que iba a hacer absolutamente todo lo que estaba en sus manos para que este llamado tuviera un efecto en nuestras vidas. ¿Y cuál es este efecto, hermanos? Es que nuestra naturaleza cambie, que nuestra búsqueda cambie. Y es claro que podemos ver claramente si Dios nos ha llamado o no nos ha llamado en este punto. Tendríamos que pensar, hermanos, que si Dios nos llama y Él mismo hace todo, absolutamente todo, para que nosotros cambiemos nuestra naturaleza y ahora lo busquemos a Él y ahora cumplamos y hagamos las obras que corresponden a su gracia, entonces podemos pensar en cómo era o cómo es aún nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros en un tiempo de nuestra vida no estuvimos inmersos en muchas cosas que obviamente iban contrarias a Dios? Éramos tal vez totalmente infelices, estábamos obsesionados con el trabajo, con la belleza, con el sustento, con la seguridad, con los vicios, tal vez con el alcoholismo, tal vez con el reconocimiento del trabajo. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos mucho tiempo luchando y batallando contra estas cosas? Y digo batallando porque muy dentro de nosotros sabemos que estas cosas
lo único que va a pasar es que nos van a llevar a un lugar que difícilmente vamos a poder escapar. Pero independientemente, hermanos, de que todavía hoy estemos luchando contra ciertas cosas, podemos ver, si hemos atendido el llamado de Dios, podemos ver un cambio sustancial, ¿no? Ahora nuestra búsqueda, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que nos caemos, a pesar de que seguimos luchando con ciertas cosas que no dejamos ir, podemos ver que a través del llamado de Dios, Él sí nos ha cambiado. Yo de verdad, a nivel personal, me pongo a pensar en quién era antes y las cosas que hacía antes, y solo pensarlas me avergüenza. Pero el hecho de saber que Dios, al momento de llamarme, ahora está poniendo en mí una nueva búsqueda, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ocupar mi tiempo, mi corazón, mi mente, es simplemente abrumador. Y creo que muchos de nosotros, hermanos, podemos sentir este llamado de Dios a través de las cosas que ha hecho en nosotros. Y a veces nos podemos poner preocupados o tristes porque posiblemente quisiéramos que fuera un poco más fácil, o quisiéramos que fuera un poco más rápido, o quisiéramos que ciertas cosas que están muy ancladas en nuestro corazón realmente ya Dios se las llevara. Pero también en esas cosas, hermanos, Dios tiene un propósito. Y podemos ver en Romanos 6, 4, 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, en este punto, donde el llamamiento de Dios está completo, analicemos nuestras propias vidas, sentémonos un poco y pensemos en cómo éramos y cómo somos ahora. ¿En verdad el cambio es real? O tal vez esto está mostrando que no estamos atendiendo al llamado. Y eso es posible. Y aunque Dios ha previsto todo para que su llamamiento sea completo y produzca en nosotros una nueva naturaleza, nuestro corazón puede decir no, y puede taparse los oídos y decir no quiero. Y eso es justamente lo que tendríamos que estar haciendo todos los días, hermanos, analizando qué es lo que está pasando con nosotros, que si realmente esas cosas a las que nos aferramos, esas batallas que teníamos en el pasado, están produciendo o ha producido Dios un cambio en nosotros. Si no lo ha hecho, es momento de reflexionar. Si lo ha hecho, es momento de darle gloria. Y por fin terminó esta historia. Y quiero pasar al siguiente punto, hermanos, porque ya vimos que Dios es el que llama, y eso es una garantía. Si Dios nos llama, las cosas van a pasar. Ya vimos que el llamado de Dios es más que una invitación, es decir, no se queda como en, bueno, Dios nos llama y queremos o sabemos si podemos o no podemos hacerle caso, ¿no? El llamado de Dios es irresistible, es eterno y es completo. Y ahora, hermanos, tenemos que ver o entender que el llamado de Dios tiene un propósito, ¿no? Así como les decía de una manera muy obvia, cuando nosotros como personas llamamos a alguien, generalmente es para pedirle algo, pedirle un favor, pedirle que haga algo. Nosotros como padres llamamos a nuestros hijos y le decimos, oye, ven, necesito que recojas esto o hagas esto, me ayudes con esto. Nosotros en un trabajo, si tenemos a alguien con quien, un colega o a lo mejor un subordinado, le decimos, oye, ¿puedes venir? Sí. Mira, necesito que hagas esto y esto y esto. Sin embargo, y lo más increíble del llamado de Dios es que el llamado de Dios tiene un propósito, pero su propósito es reconciliarnos con Él. No tiene que ver con que nosotros hagamos cosas. Dios no necesita que nosotros hagamos cosas por Él. Es el Todopoderoso, no necesita que estas personas, seres imperfectos, hicieran cosas. Sin embargo, Él está interesado en que nosotros, a través de este llamado, hagamos estas cosas para su gloria. Y justamente, hermanos, piensen en esto.
Dios desde la eternidad preparando a su Hijo Jesucristo, Jesucristo preparándose toda la eternidad para llegar a un punto en la historia. Jesucristo viviendo, siendo rechazado, teniendo unos pocos discípulos, muriendo en la cruz, regresar al cielo junto a su Padre. Todo eso, si no tuviera un propósito, y exagero, hermanos, porque eso es lo que no podríamos estar pensando. No podríamos pensar que Dios nos llama para estar aquí sentados y estar escuchando todos los días. Dios quiere que si venimos y respondemos a su llamado, a este llamado irresistible, podamos dar frutos, podamos hacer algo para su gloria, podamos hacer algo que Él tiene predestinado para nosotros, para que le demos honra. Y el primer punto, hermanos, es justo lo que les decía, es que Dios nos ha llamado, el primer propósito de Dios para habernos llamado es para su gloria. Y cuando Dios nos llama, hermanos, como les decía, no es para que necesariamente o en primer lugar hagamos cosas, es para mostrarnos quién es Él, para mostrarnos qué tan amoroso, qué tan perfecto, qué tan completo y lleno de gracia es su carácter. Lo increíble de esto, hermanos, es que si Dios nos ha llamado para su gloria, tenemos una garantía ahí en ese llamado. Dios no va a comprometer su propio nombre, Dios no va a comprometer su propia gloria a través de nuestros errores. Eso quiere decir que si Dios nos ha llamado y Dios nos ha llamado para su gloria, Él va a hacer absolutamente todo, hermanos, para que este propósito sea cumplido y para que nuestras propias vidas le den gloria a Dios en todo lo que hacen, en todo lo que piensan, en el fruto que demos, en la manera en la que trabajamos, vivimos, hablamos, pensamos. Y lo dice bien, hermanos, Romanos 11:36, que ya lo conocemos muchos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Efesios 1:13-14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, el hecho de que Dios nos haya llamado, tienen que estar seguros que lo primero que va a hacer es para alabanza de su nombre, y eso es garantía de que nosotros vamos a dar ese fruto. El segundo punto es que Dios nos ha llamado a ser testigos. Lo que Dios hizo y el hecho de que haya previsto todo esto y el hecho de que podamos vivir nosotros, cada uno de nosotros que hemos recibido el llamado, podamos vivir el evangelio de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su gloria futura, es el hecho de que nosotros podamos atestiguar estas cosas. No podríamos esperar que Dios trastornara la vida de los hombres y ellos se quedaran callados. Y creo que cada vez que digo este ejemplo, pero si nosotros no fuéramos testigos, decía Jesús, las piedras hablarían. Y como digo siempre, que lo menciono, no creo que nadie quiera ser sustituido por una piedra para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Y aquí me voy a detener también un poco, hermanos, y voy a tratar de ser como muy específico, porque puede ser un tema delicado tal vez de interpretación, y no quisiera que esto fuera un tropiezo. Tenemos dos, ¿no? Bueno, obviamente tenemos muchos, pero quiero que nos enfoquemos en dos pasajes de la Biblia. Uno es de la Gran Comisión, ¿no? Que todos conocemos, que está en Mateo 28, donde Jesús, ¿no? Les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y por otro lado tenemos, un tiempo muy corto después, durante la ascensión, en Hechos 1, Dios estaba preparando el nacimiento y el crecimiento de la primera iglesia, y vemos que en esta promesa de la venida del Espíritu Santo, Jesús les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí tenemos dos cosas, hermanos. Tenemos la gran comisión, es vamos y hagamos discípulos a todas las naciones, y por otro lado decimos que vamos a ser testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y generalmente, hermanos, vemos la Gran Comisión como algo en lo que sí podemos contribuir, pero muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no vamos a llegar a las naciones. Decimos, no, pues eso es para un misionero, es alguien que tenga este llamado a ser un misionero. Y sí vamos a llegar a las naciones, sí debemos llegar a las naciones. Jesús no hizo esta distinción entre, oigan, vayan y hagan discípulos. Claro, los que pueden salir al mundo, sí vayan y hagan discípulos en las naciones. Los que no, quédense en su tierra. Sin embargo, esto solo es una vista parcial. Y ahorita voy a hacer el punto para que no parezca que estoy criticando eso. Por otro lado, también confundimos la Gran Comisión como solamente ir a evangelizar. Por supuesto que tenemos que ser testigos, tenemos que ir y decirle a todas las personas que nos encontremos lo que Jesús vino a hacer, el hecho de que se haya preparado desde antes de la fundación del mundo, el hecho de que haya padecido en la cruz, el hecho de que nos haya reconciliado con el Padre. Pero otra vez, hermanos, esto solo es una vista parcial. Estamos haciendo, si se me permite decir así, la mitad del trabajo. Estamos solo yendo y contándole a alguien, pero no estamos provocando y obedeciendo lo que dice específicamente Mateo 28, que es hacer discípulos. No nos podemos quedar ahí a la mitad, hermanos. Y justamente quiero, en una definición muy sencilla, ¿qué significa ser discípulos? Porque tendremos que entender primero eso, ¿no? ¿Qué significa ser discípulos? Ser discípulos implica una relación, intencional, es decir, nosotros buscamos que exista esa relación, implica que establezcamos esa relación con una persona, que es la persona con la que queremos discipular, implica tiempo, implica que dediquemos tiempo, implica oración e intercesión por esas personas, implica confesión e implica lealtad. Es decir, podemos ir y sí, es parte del mandato de Dios de ser testigos, ir a la explanada, hablar en nuestros trabajos, hablar en nuestras familias que no necesariamente han escuchado el mensaje de la cruz o que se han resistido, y decirles lo que hizo, lo que hizo Jesús. Pero de ahí tenemos que dar un paso más como iglesia. Y vamos a ver ahorita, porque es claro que el hacer discípulos lo único que hace es reiterar que sí vamos a llegar a las naciones. Y justamente estos dos puntos, hermanos, vamos a hablar de hacer discípulos en primer lugar, y luego vamos a hablar del orden que estableció Dios y el orden que estableció Jesús dentro de la Gran Comisión. Y todo, hermanos, al recibir el llamado de Dios, todo debería de hacer o funcionar en relación a Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, cuando empezó su ministerio, no llegó y dijo, mira, pues este lugar está cerquita, bueno, voy a ir aquí afuera de mi casa y le voy a contar lo que vengo a hacer. Y de ahí no se fue a las naciones, no se fue a Asia, al mundo conocido, no se fue a Roma, fue a las ciudades aledañas, después llamó a sus discípulos, y llamó a sus discípulos para explicarles, para pasar tiempo con ellos. Pasó 3 años con unas personas, con 12 personas pasó 3 años con esta relación intencional, porque fue Dios el que los llamó, ocupando su tiempo, ocupando su sabiduría, orando por ellos, confesándoles cosas, recibiendo confesión de ellos y siendo leales. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos estas dos cosas, el hecho de hacer discípulos y el orden que establece Jesús a través de la Gran Comisión. Y podemos ver, hermanos, que al final esa intencionalidad, ese tiempo invertido en esos discípulos, en esas 12 personas, cobró frutos, porque esas personas llenas del Espíritu Santo fueron las que llevaron todo el mensaje de la cruz a todo el mundo entero. Y por esas 12 personas es que nosotros hoy conocemos el Evangelio. Y ahora, ¿cómo debería de funcionar este llamado en la iglesia? Porque obviamente tiene que haber un propósito. Podemos analizar lo que pasó con los discípulos y con la primera iglesia, pero este llamado a ser testigos es un llamado actual hacia nosotros. Y este llamado a ser testigos, voy a ir en orden, porque así debería de ser, como Jesús, y hablamos de discipular. Entonces lo primero es, debemos discipular en la iglesia a nuestra familia. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Esto tal vez suene un poco duro, y por supuesto que fue y es duro para mí también. Debemos discipular a nuestra familia. ¿Qué implica discipular a nuestra familia? No podemos traer a nuestros pequeños nada más los domingos y los miércoles y pasarlos con los maestros
que toman su tiempo e invierten tiempo con ellos. Tenemos que pasar tiempo en nuestra casa, tenemos que enseñarles a orar, tenemos que enseñarles y meditar en la palabra, tenemos que pasar tiempo con ellos. Si nada más esperamos a que se memoricen esos textos, y no es que esté mal en esencia que hagamos estas cosas, son parte del servicio de la iglesia para nuestros hijos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad personal pasar tiempo con nuestra familia. Y aquí hablo de los niños, pero en los jóvenes no podemos simplemente esperar que nuestros jóvenes hagan caso y los regañemos y digamos, no, mira, eso está mal, te voy a acusar con tu instructor o te voy a acusar con el hermano Paco, y ya, ¿no? Porque eso a veces hacemos. Tenemos que pasar tiempo con ellos, tenemos que enseñarles, tenemos que mostrarles en nuestro propio testimonio cómo debemos vivir para la gloria de Dios. Con nuestras esposas, ¿no? Y esto es para nosotros los varones. No basta con ser gentiles, no basta con cumplir nuestra provisión física o económica. Tenemos que pasar tiempo con nuestras esposas, tenemos que crecer con ellas, tenemos que guiarlas. Y eso va a implicar, sí, tiempo, va a implicar que estemos cansados después de un día de trabajo, pero no va a haber mejor recompensa que saber que nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros jóvenes son discípulos de Jesús. El segundo, en el orden, debemos discipular a la iglesia. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Somos una iglesia que ha crecido en los últimos meses, pero somos una iglesia, comparada con estas iglesias tal vez de Estados Unidos, pequeña, ¿no? Y generalmente algo que apreciamos mucho de esta iglesia es la comunidad. Somos amigos, platicamos de cosas que nos pasan en el trabajo, pedimos oración. Y otra vez ahí nos quedamos cortos. Es importantísimo ser amigos, es importantísimo orar los unos por los otros. Pero Pablo nos cuenta respecto a la madurez espiritual y cómo nos exhorta a que si nosotros ya hay gente que ha tenido más tiempo en el Evangelio y ha vivido más para el Evangelio y tiene esta madurez espiritual, tiene la obligación de acercarse a su hermano que todavía no está preparado para el alimento sólido y mostrarle, ¿no? Tenemos un grupo de discipulado de mujeres los viernes, no sé cuántas mujeres vengan, pero muchas veces somos los mismos, ¿no? Y es importante, hermanos, que voltemos al que está junto y escojamos y oremos para que Dios nos muestre a quién deberíamos estar ayudando, no solo como un favor o como una buena intención dentro de la iglesia. Tendríamos que discipular a la iglesia pensando que esas personas discipuladas, esas personas pequeñas, tal vez todavía no maduras espiritualmente, cuando crezcan, cuando maduren, van a enseñar a otras personas y van a enseñar a otras personas y esas otras van a enseñar a otras personas. Es así como el Evangelio llega a las naciones. Tenemos que empezar aquí, hermanos. Tenemos que empezar pasando tiempo con las personas que están junto a nosotros. Tenemos que empezar a tener mucho más confianza. Tenemos que empezar a ejercer la confesión de los unos a los otros para que realmente podamos ayudarnos, para que no solo sea la cara que ponemos aquí cuando venimos los miércoles y sonreímos o decimos que estamos un poco preocupados, sino para que realmente podamos orar e interceder y buscar que Dios haga la obra en cada uno de los miembros de esta iglesia. Tercer nivel, si lo podemos decir así, debemos discipular a nuestra comunidad. Y no me refiero a la comunidad solamente a Coajimalpa, ¿no? Generalmente nuestro nombre literal nos da primero esa indicación, no somos la iglesia evangélica en Coajimalpa. Sin embargo, antes de ir a las naciones tendríamos que estar pensando como en este espectro que está alrededor de nosotros, pensar en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de escuela, en los vecinos, en nuestra familia que no viene o que no escucha. Y es importante, hermanos, generalmente cuando la gente nos rechaza, a veces creemos que nos rechaza a nosotros y a veces nos enojamos y a veces decimos, no, ya le dije muchas veces, ya no le voy a volver a decir, o no le quiero decir porque se va a incomodar y nos vamos a pelear. Piensen, hermanos, ¿qué significa el hecho de que esas personas, por su comodidad o porque no se enojen con nosotros o porque nos dejen de hablar, estamos realmente comprometiendo el que ellos puedan conocer a Cristo? O sea, ¿qué vale la pena? Que ellos como discípulos aprendan a seguir a Jesús y a pesar de esa incomodidad lo conozcan y puedan atender posteriormente a su llamado,
o que se enojen con nosotros, o que ya digan, otra vez con tu cuento, ¿no? Creo que es muy importante, hermanos, que seamos intencionales con nuestra comunidad, con nuestras familias, lejos de nuestro grupo, y que no nos cansemos, hermanos, de estar predicando y estar haciendo discípulos y invitar a gente a nuestra casa, invitar a nuestros vecinos. Posiblemente, nosotros tenemos unos vecinos muy escandalosos y posiblemente lo que menos queremos es relacionarnos con esas personas. Sin embargo, Dios no hace acepción. No tenemos por qué nosotros hacer acepción para que esas personas puedan llegar a un conocimiento más profundo de Cristo. Y por último, en el orden, ¿no? Como lo veíamos en Hechos 1, debemos discipular al mundo. Y ahora esta tarea, si la vemos como individuos, parece imposible, ¿no? Yo, persona, no una persona o un grupo de personas o 120 personas, ¿cómo vamos a ir a todas las naciones? Y por supuesto que es de gran bendición estar apoyando y escuchando de los misioneros los miércoles, teniendo como ciertas actividades para ellos, recaudando fondos, integrando parte de las ofrendas para ese propósito. Eso es una parte muy importante y es una cosa que no deberíamos de dejar de hacer porque es la manera en la que estamos contribuyendo a las misiones y que el Evangelio sea conocido. Sin embargo, el hecho de que sigamos el orden que siguió Cristo y sigamos el orden que Cristo antes de ascender le dio a la primera iglesia, eso es garantía de que Cristo va a ser conocido en las naciones. Si discipulamos a nuestra familia va a discipular a su comunidad, a sus vecinos, a sus amigos. Si discipulamos a la iglesia, cuando venga alguien nuevo, cuando veamos a alguien decaer, también vamos a pasar tiempo con esas personas y esas personas van a estar listas para discipular a otras personas. Y vamos a ir allá afuera, y vamos a ir a la explanada, y vamos a no solo presentarles el Evangelio, van a venir aquí y vamos a ocupar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro estudio para enseñarles a ser discípulos de Jesús. Y esas personas van a ir a otras iglesias, a otros estados, a otro lugar, a otros países y van a predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, no saltemos, hermanos, a eso me refería con la vista parcial. No saltemos a decir, ya quiero volar a las naciones. ¿Y dónde puedo ser? Quiero ir a Costa Rica, quiero ir a Asia, quiero ir a África. Por supuesto, si Dios pone eso en nuestro corazón, tenemos que obedecer. Pero si Dios no ha puesto eso en nuestro corazón, no solo nos emocionemos al ser llamados a ser testigos. Tomemos previsiones, seamos sensatos, tomemos paso a paso para que sí, realmente podamos ser testigos y cumplir nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio a las naciones. Y por último, hermanos, ya para casi terminar, en orden, ¿cuál es el siguiente propósito por el cual Dios nos llama? Dios nos llama a ser su esposa. Y esto es algo que me abruma cada vez que lo pienso, hermanos. Pensar que Dios, el creador del universo, el 3 veces santo, el que tomó toda la eternidad para venir a una cruz, el que murió en la cruz, el que nos reconcilió con el Padre, el que después dejó a su Espíritu Santo para recordarnos todas estas cosas, el que llamó a Pablo, a Pedro, a los apóstoles a llevar el Evangelio, aquel que logró que durante 2000 años se preservara su palabra, ese mismo Dios nos ha llamado y quiere que seamos parte de su esposa. Y dice, lo veíamos ayer algunos, en Efesios 5, 25, 27, en esta imagen que Dios hace sobre el matrimonio y sobre la esperanza que tenemos en el llamado eterno de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En esta imagen, hermanos, en este símil que la palabra hace, Dios hace una promesa, ¿no? Tal vez está tácita, no está como tan directa, pero dice que Él a sí mismo se va a presentar una iglesia gloriosa. Y yo no sé qué piensan ustedes de sí mismos, pero la Biblia es muy clara respecto a quiénes somos.
Nunca nadie en esta vida va a ser bueno, nunca nadie en esta vida va a ser justo, pero es aquí donde a través, otra vez, del poder del Evangelio, del poder de la cruz, que recibimos esta justificación, lo leímos al principio. A estos que llamó, también justificó, y a los que justificó, después glorificó. Entonces es el proceso de Dios, y esta esperanza de ser parte de su esposa no es por quienes seamos nosotros ahorita, no es ni siquiera por atender a su llamado y hacer cosas por Él, ni siquiera ser un misionero o ser un pastor o ser una persona que traiga muchísimas personas a la iglesia. No es por eso que Dios nos quiere para ser su esposa. Dios nos quiere para ser su esposa simplemente para mostrarnos que todo se trata de Él, que todo se trata de su gloria y de su nombre. Y saber, hermanos, que desde todos los rincones de la tierra, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, Dios va a traer estas personas, como lo hemos visto los miércoles con el estudio de Jueces, estas personas que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Dios, estas personas que son totalmente incompatibles con la misión de Cristo, que son absolutamente contrarias al Evangelio. Estas personas, que somos todos nosotros, vamos a ser la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de que seamos santificados, que seamos justificados, que seamos esta iglesia gloriosa, que no tengamos mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esta es la promesa, hermanos, que Dios hace. Y es por eso que es importante, y por eso titulé la iglesia que le dice a Dios, heme aquí. Porque de nada sirve que entendamos que tenemos un llamado, ¿no? De nada sirve que sepamos que Dios nos ha llamado, no otra persona, no nuestro familiar, no alguien que nos contó sobre el Evangelio, no nosotros mismos aceptando, según esto, a Cristo, sino Dios es el que nos llama. Hemos aprendido ahorita que hay estas características, y hay muchas más, respecto a cómo podemos evaluar si Dios nos ha llamado o si estamos rompiendo o rechazando el Evangelio y el llamado de Jesús. Sabemos que el llamado de Dios es irresistible. Es decir, si no estamos produciendo frutos, tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar nuestro propio corazón, porque el llamado de Dios es irresistible. No hay nadie que pueda decir no si Dios está empeñado en llamarnos. Sabemos que el llamado de Dios es eterno. Es algo por lo que deberíamos de estar dando gracias todo el tiempo. Todo el tiempo saber que Jesús tenía previsto desde la eternidad y hasta la eternidad un momento en la historia para que tú y yo pudiéramos disfrutar de este llamado. Ya aprendimos que el llamado de Dios está completo. Nada de lo que hagamos, hermanos, nada. Ni nuestras mejores ideas, ni nuestro mejor esfuerzo, ni todo el tiempo de nuestra vida enfocado en algo que no sea cumplir con el propósito de Dios, tiene ningún efecto. Dios ya hizo todo. Solo lo único que hace es hacernos partícipes de este llamado. Y por último, sabemos que Dios nos ha llamado con un propósito. El primero, por su nombre y por su gloria, como garantía de que nada de lo que hagamos nosotros va a manchar ese nombre y esa gloria. Como propósito de ser testigos, el hecho de pasar más tiempo con las personas, con un propósito especial, el ser intencionales, el empezar a confesar nuestros pecados y nuestras ofensas los unos con los otros, el llevar las cargas los unos con los otros. Y por último, hermanos, como una esperanza por la cual vale la pena haber sido llamado, con todo y los problemas, con todo y nuestras familias rechazándonos, con todo y teniendo que vivir una vida incompatible con el mundo ahorita. Dios nos ha llamado a ser su esposa. Y quisiera, hermanos, que nos quedáramos con esto en nuestro corazón, que veamos que el nombre de Cristo, si no somos nosotros, serán otros, pero Dios nos ha llamado a esta iglesia en Coajimalpa para ser testigo, ha llamado a esta iglesia para que realmente responda a su llamado, para que podamos ser testigos en este tiempo de quién es Él y lo que ha hecho con nosotros. No basta con nuestro testimonio, no basta con decir, mírame a mí ahora. Tenemos que siempre reflejar a Jesús, siempre reflejar a Cristo. Y leía justo en la semana que Dios no quiere que seamos fuertes. Él quiere que Él ser nuestra fuerza.
Y me parecía maravilloso porque la mayoría de nosotros cuando recibimos el llamado de Dios, como que nos aprendemos y apretamos y decimos, no, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer aquello y tendría que mostrarme así, mostrarme allá. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a los pies de la cruz y decir, Dios, si tú me has llamado, entonces cumple tu obra. Y dice que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar para el día de la redención. Y esa es la promesa que tenemos, hermanos. Así que no echemos esto en un recuerdo, sino tomemos realmente cartas en el asunto. Pidamos a Dios que nos capacite, pidamos a Dios que nos muestre con quién quiere que empecemos un discipulado personal. Tal vez sea solo nuestra familia, tal vez sea nuestros vecinos, tal vez sea alguien en nuestro trabajo o en nuestra escuela. Y pensemos que si Dios nos ha llamado, Él se va a encargar de todo lo demás. Amén.